nuestra sesión número 12 y alcanzaremos para la próxima la sesión 13, día 22, ¿verdad? Por lo pronto vamos a sacar esta. Voy a nombrar lista. Teresita Eugenia Barragán Presente, Hurtado. maestro. Buenos días. Gracias. Buen día. María Santa Ana González. Bueno, ya me avisó. María de Los Ángeles, no. Albaluz Izaguirre. Albaluz Izaguirre Presente. Soto. Gracias. María del Socorro López González. Presente. Gracias. A usted. Gabriela Miranda Morales. Presente, maestro. Gracias. Judith Padilla Muñoz. Presente, buenos días. Buen día. Evaluz Robles Trujillo. Presente, maestro. Buenos días. Gracias, gracias. María Felicita Sandoval Joaquinero. No. Ana María Ulloa Bueno. Y Sabina Eloísa Velasco Pineda. Bien. Vamos a esperarnos en el transcurso de la clase. Se conectan y ya les anotaremos su asistencia. Bueno, pues nos quedamos pendientes con la actividad del material, con las actividades del material de la sesión pasada, que es perímetros y áreas 1. Ya también subí al grupo y lo acabo de hacer al grupo de matemáticas 1 oficial del SWAM. Subí el material que se llama perímetros y áreas 2. ¿Sí? Ya alguien ahí me hizo el favor de enviarme su trabajo. Sería bueno que lo tuvieran a la mano para ir checando nuestros resultados, ir compartiéndolos. Se trata de compartir, se trata de si hay alguna duda, alguna cuestión que de repente nos hayamos equivocado por X situación, corregirlas, ¿de acuerdo? Creo que nos quedamos en la página donde están los círculos, ¿verdad? Donde está la circunferencia. Donde íbamos a usar un hilito, creo. O nos quedamos en la página 71. Ayúdenme a recordar. La tarea era la página 71. En la 71. 71, donde están los 5 cuadriláteros que íbamos a ubicar en la tablita que está ahí abajo y vamos a calcular el perímetro de cada uno. ¿Sí? Ya habíamos revisado también el material, perdón, las actividades o las preguntas que venían en la página 71, en las partes superior, donde decíamos cuál sería una expresión general que permita calcular el perímetro de cualquier triángulo equilátero. Y habíamos dicho que P igual a L más L más L, ¿verdad? Porque, perdón, el triángulo equilátero, perdón, es L más L más L, o también pudiera ser P igual a 3 por L, ¿verdad? Sí. Y sí lo hicimos, ¿verdad? Sí. Dice, y la de un triángulo isósceles, ahí dijimos que era perímetro es igual a Suma de los lados. Suma de los lados, 3 lados. En el caso del triángulo isósceles pudiera ser, no, porque no es posible usar como la del triángulo equilátero, ¿verdad? No. No. Ok. Porque no es base, no es altura. C, ¿con qué expresión puede calcularse el perímetro de cualquier triángulo escaleno? Igual, ¿verdad? Perímetro igual a L más L más L. O suma de los lados. Porque no podemos decir 3 por L ya que no es equilátero. Y la última decía, ¿cómo se obtiene el perímetro de cualquier triángulo? Ya lo hemos comentado, perímetro es igual a 3 veces la L como sumando L más L más L, ¿verdad? Bien, en el actividad 4 dice, trabaja individualmente esta actividad, considera los siguientes cuadriláteros y expresa
el perímetro de cada uno. Expresarlo nada más, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, si queríamos sacar sumas, si queríamos sacar Perímetro. el perímetro numéricamente, pues podríamos tomar nuestra regla, nuestra escuadra y medir cada uno de sus lados. Pero si nada más lo queremos expresar, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Lado 1 es A, por ejemplo. Lado O puede ser lado 1. Ese es, compañeros, ese es el perímetro, perímetros y área 2. Estamos en el 1. No sé si ustedes lo tengan todavía por ahí en Sí. el WhatsApp, los compañeros de la oficina. Gracias. Lado 1 sería, si queremos considerar el romboide que está ahí, perdón, en el caso del romboide azul bajito. El ¿sí? 1. El 1. Podría ser lado 1 B, lado 2 A, lado 3 B, lado 4 A, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Si nosotros queremos empezar en la parte superior o en el lado superior de ese romboide sería, lado 1 sería A, lado 2 sería B, lado 3 sería A, lado 4 sería B. ¿De acuerdo? Sí. De todas maneras, nuestra expresión al momento de hacerlo en donde dice en la columna de perímetros, pudiera ser 2A más 2B. Sí, maestro. ¿Verdad? O 2B más 2A. Recuerden que dijimos que en la suma puede ser válida la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no nos altera la suma o el total. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Luego. Y yo, sí. maestro, y Sí, ahí dígame. yo hice la medición de las figuras y saqué la medida, pues Sí. un lado más largo, un lado más corto, un lado más largo y así. Pudo haber sido, por ejemplo, si empezó en el B, pudo haber sido 2.7, 2.5, 3, y le tuvo que haber dado lo mismo en el otro En el otro paralelo. lado. Y Sí. los cortos serían a lo mejor 1.5 y 1.7. otra vez 1.5 o 1.7, ¿verdad? Por Sí. eso es 2 veces A más 2 veces B. Sí. ¿Sí? Si se hicieron las sumas numéricamente, pues entonces ya ustedes tendrían el total de esos perímetros. Aquí lo que nos piden es expresar únicamente cómo podremos calcular el perímetro de esas figuras. En el caso del rombo, pues ya sabemos que es también igual un paralelogramo que tiene sus 4 lados iguales. Entonces, por lo tanto, el lado 1 sería G, el lado 2G, el lado 3G, el lado 4G. Y por lo tanto pudiera ser o bien G, 4 veces la G sumándose o 4 por G. Ah, sí. ¿Sí? El cuadrado. En este caso, como tiene sus 4 lados iguales, ahí es como en el cuadrado, vamos. Sí. ¿Sí? Entonces, G más G más G más G más G son los 4 lados. Ese sería el perímetro del rombo y también pudiera ser 4 por G. ¿De acuerdo? Sí. Y luego también el siguiente, que también es un rombo, que tiene sus 4 lados iguales. Es Q y también igual que en el 2, Q más Q más Q más Q más Q y 4 por Q y sería ese su perímetro. Era la manera de expresarlo únicamente, pero no estamos mal con el hecho de que lo hayamos medido y hayamos hecho nuestras operaciones. De ninguna manera, ¿sale? Todo está... De todos modos, por ejemplo, en el caso del romboide, 2 lados nos salieron cortos y 2 largos. Así es. ¿De acuerdo? Ok. Luego en el otro también es igual, es un rectángulo, es un paralelogramo también. 2 lados paralelos, uno enfrente del otro. Es como en el primero.
¿verdad? Ujú. Sí. Sería 2D más 2M. Pero si según el orden que ustedes hayan colocado, si empezaron por el lado más corto diciendo que ese es el lado 1, bueno, pues el lado 1 sería M, el lado 2D, el lado 3M y el lado 4D. Pero, sin embargo, puede ser 2 veces D más 2 veces M. Ujú. M. M, sí, es M. El lado corto está señalado con una letra M. Sí. ¿Ok? Bien, ahora vamos con el trapecio o trapezoide. Es un trapezoide. Trapecio No, rectángulo, ¿no? ¿eh? Sí, trapecio rectangular o alguna cosa de esa se le da, ¿verdad? Acuérdense. Ujú. Entonces, ya sabemos que tenemos, en este caso, sus 4 lados están marcados con letras diferentes, por lo tanto, para el perímetro, pues sería L más L más L más L, que en este caso sería, siguiendo, si queremos seguir el orden de las letras del abecedario, pues entonces empezaríamos del lado corto, que es el lado E, por la altura, Todo E. F. y nos iríamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. F. Lado 1, E, lado 2, F, lado 3, G y lado 4, Z. Maestro, yo tengo una Ujú. discrepancia. A ver, díganme. En el ejemplo 2 no es rombo, es cuadrado. Ah, bueno, Yo por la acabo de medir los ángulos para corroborar lo que yo son había 90 contestado. grados. Son 90 grados. Qué Está bueno que acomodado como si como- fuese un rombo, pero qué, sus qué bueno ángulos que son lo de dice. 90 grados. Qué bueno Y que sus lo lados señala. miden lo mismo. Qué Sí. bueno que lo señala. Qué bueno que lo señala. ¿Por qué? Porque por observación, si nosotros nos quedamos con esa idea de que es un rombo, yo lo dije al aventón, dije, es un rombo. Aunque acuérdense que una de las condiciones de un cuadrado es que tiene todos sus ángulos que miden 90 grados, Grados. ¿verdad? Sí. Ajá. Y si nos fijamos en la figura 2, es un cuadrado, Es un cuadrado. es un paralelogramo, que es en este caso cuadrado, y que sus ángulos, una de sus condiciones es que tienen sus ángulos rectos, ¿verdad? Y Ujú. nosotros en el Q, ese sí es un, ¿qué dijimos? Rombo. Un rombo. Rombo. ¿Por qué? Porque ninguno de sus ángulos, ¿qué pasa con ellos? Tienen, Es un no ángulo tienen- recto. son mayores a 90 grados Pudiera ser O por menor. eso. o Por eso. menores a 90 grados y Ajá. menores a 90 grados. Ajá. Pero recuerden que la condición es que ninguno es de 90 grados. Ninguno es de Ninguno 90 es grados. recto. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Bien. Entonces, comprobamos, o más bien ya quedamos de acuerdo que el número 2 es un cuadrado por las condiciones que nosotros ya hemos visto en las sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Sí. Que vienen en nuestras hojitas de información. Bien, entonces en el último, como los 4 lados son diferentes, es un lado corto, es un lado que está diagonal o perpendicular a una recta, que en este caso es la F, la letra G, la letra F y la letra Z son paralelas, pero una más larga que la otra. Entonces, por lo tanto, son 4 lados diferentes en este trapezoide y su fórmula o la manera de expresar para calcular el perímetro sería, pues, no sé, colocar L más L más L más L o en este caso las 4 letras, si queremos seguir el orden del abecedario, pues E, F, G, Z, ¿verdad? Ahí no podemos colocar como en el cuadrilátero o como en el rombo 4 por Q o 4 por G, ¿verdad? Ujú. Porque no son lados semejantes. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Dice, indica cuáles expresiones para el cálculo de perímetros de distintos cuadriláteros son equivalentes entre sí. El 1 y el 4, 1, 4 y 2 y 3. y 2 y 3. O sea, son equivalentes. ¿Sí están de acuerdo?
O sea, Que son con el equivalentes. romboide y el rectángulo. Ujú. No, Sí. El romboide. romboide. Sí, el el- rectángulo, perdón. Sí, el romboide y rectángulo. El 1 y el 4. O Ajá. 3, Ujú. no, el 5, ¿verdad? Es El el 5, es el 5. El 5. El 1 con el El 1 5. y el 5. Ok. Ujú. Y Sí, el que 2 son y el romboide 3. y rectángulo. Ujú. El 2 y el Sí. 3. El 2 y el 3. 2 y 3. ¿Sí? Sí, el Ok. cuadrado y el rombo. Muy bien. Entonces, Ujú. esas serían expresiones equivalentes. ¿Por qué? Porque mediante el mismo procedimiento vamos a calcular ese perímetro o el perímetro de esas figuras. ¿De Sí. acuerdo? Ok. Vamos a la página entonces, página 72. Y aquí ya viene, dice, comparen sus respuestas en grupo. En caso de que sean diferentes, analicen por qué. Luego, con ayuda de todos, no nada más mía, comentemos la siguiente información. Dice, la expresión general, si se fijan, primera figura es triángulo, porque acuérdense que todo este material que tenemos es triángulos y cuadriláteros, ¿sí? Dice, la expresión general o fórmula para obtener el perímetro de un triángulo de lados MNQ es perímetro o P igual a M más N más Q, que sería semejante a cualquier triángulo L más L más L, ¿verdad? Sí. Sí. A cualquier triángulo. Nada más que aquí nos están especificando en el caso del triángulo escaleno. ¿Sí? Luego, el siguiente dice, las expresiones generales o fórmulas para obtener el perímetro de los cuadriláteros que tienen sus 4 lados iguales, como ya los vimos en el otro ejercicio anterior, dice que tienen sus 4 lados iguales, como el cuadrado o el rombo es P igual, y ya ven ahí 4 L's igual a 4 por L, que ya lo tenemos nosotros expresado en la página anterior. Luego Así. dice, en el caso de los cuadriláteros cuyos lados opuestos tienen la misma medida, pero es diferente en cada par, o sea, tienen 2 lados largos, 2 lados cortos con la misma medida, son paralelos, como es el caso del rectángulo y el romboide, la expresión general se expresa A más B igual a 2A más 2B igual, sacamos un número 2 como multiplicador por A más B. No se me presionen con la última. Es una expresión para lo anterior. Ujú. Es lo mismo. Se representa lo mismo. 2 veces la A y 2 veces la B. No hay ningún problema. Es 2A más 2B. ¿Sí? Ahí vean cómo nosotros estamos involucrando lo que ya hemos comentado. Aspectos aritméticos y aspectos algebraicos. ¿Sí? De hecho, es el, ¿Verdad? Estamos haciendo sí. eso. Bien, y no teníamos pensado que al principio, no, pues geometría, y sin embargo, con el pasar del curso, con el pasar de las sesiones, nos estamos dando cuenta que todo está involucrado en este aspecto. ¿Sí? Luego dice, cuando se tiene un cuadrilátero donde solo un par de lados tiene la misma medida, como el caso del trapecio isósceles que tenemos acá, dice, se usa la expresión, en este caso, como las 2A son iguales las medidas, pues por eso aparece P igual a 2A más B más C, porque Ajá. son medidas diferentes, ¿verdad? Las A son iguales, son las mismas medidas. Ajá, así es. Pero ese es un trapecio isósceles. ¿Sí? Ahora dice, cuando un cuadrilátero tiene medidas diferentes para sus 4 lados, como el trapezoide, como el que tenemos también en el ejercicio anterior, entonces la expresión es P igual a más B más C más D. No importa las letras que tenga. Si se Sí. fijan en el ejercicio anterior, tenía letras diferentes como son la E, la F, la G y la Z. ¿Sí? Aquí son letras diferentes, pero eso no implica nada. De todas maneras, para calcular el perímetro de una figura parecida a esta, pues se suma la medida de cada uno de sus lados. Y se lee
el perímetro es igual a la suma de las medidas de las longitudes de sus 4 lados. ¿Sí? Entonces, esta es como una especie de conclusión, vamos, de cómo podemos expresar, ¿sí? La manera de, o el proceso o el procedimiento con el cual podemos calcular perímetros de diferentes figuras, como en este caso es triángulo y cuadriláteros. ¿Sí? Okay. Aquí yo creo que no hay ninguna situación difícil porque es únicamente la longitud, la dimensión que es la longitud, ¿sí? Una sola dimensión. Y ya con las unidades de medida que nosotros vayamos a utilizar. Centímetros, metros, milímetros, decímetros, en fin. ¿Sí? Ok. Vamos a la siguiente página, que es la página 73. En el ejercicio 6, dice, observen el recurso audiovisual, concepto de perímetro, para que profundicen su conocimiento sobre los perímetros. Bueno, tendremos que entrar a Google y anotarle concepto de perímetro y luego ya buscar la información que nos señalan ahí. Dice, fórmula del perímetro de polígonos y del círculo. Polígonos mayores a 4 lados, ¿eh? Porque acuérdense que todos son polígonos, son figuras geométricas planas. El triángulo es un polígono, el cuadrilátero también es un polígono. Pero ya en este caso, ya son casos más particulares en el sentido de 5, 6, 7 y hacia adelante. Dice, 1. Reúnete con un compañero. Bueno, dice, para efectuar esta y la siguiente actividad. Dice, un carpintero hace una ventana similar a la de la fotografía. La medida del lado del marco de la ventana es de 35 centímetros. ¿Cuánto mide el marco de la ventana? Dice, la medida del lado del marco de la ventana es de 35 centímetros. ¿Cuánto 7 mide por 30. el marco de la ventana? 245 centímetros. Ese podría ser un resultado. ¿Quién? No, 2.45 metros 2.45 45 centímetros. 2.45 centímetros. Ya van 2. ¿Quién da más? La de 2 metros, maestro, 45 centímetros. Dice 2.45 metros. Okay. Luego el otro dijeron 245 centímetros. 245 centímetros. Ok. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Estamos vamos en el, ¿cómo se llama? Puja o cómo se llama? El bazar, ¿eh? Del bazar. Bueno. Pues yo creo que con eso. Ok. Dice, ¿cuánto mide el marco de la ventana? Si se fijan, dice que es la ventana heptagonal. A un ladito, ¿sí? Dice, Sí. ventana heptagonal en los jardines Yuyuan de Shanghái, China. Alguien que fue a China y tomó esa foto y ya la pusieron ahí, ¿verdad? O la copiaron de una información. Ok, esa es la ventana heptagonal. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? ¿O 7? 7. Por eso se llama heptagonal. ¿Sí? Nosotros, si tenemos, por ejemplo, 5 lados, pues sería un pentágono, ¿verdad? Penta, 5. Si fuera de 6, Hexágono. hexágono, hexa, 6. Y hepta, 7. Ok. Dice, la medida de un lado, ¿verdad? El marco es de 35 centímetros. ¿Cuánto mide el marco de la ventana? Ok, ahí está el marco. Cafecito ahí, heptagonal. Y me dan 2.45 metros y 245 centímetros. ¿Cómo Es ven? que multiplicamos por 7 los 35 centímetros. O se pueden sumar 35 por 7 veces.
Ok, Punto 35 por 7. punto 35, tomando en consideración que los 35 los voy a transformar en centímetros, ¿verdad? Ujú. Ok, Sí, pues 245 metros. 2.45. Entonces, quiere decir que esas dos cantidades que ustedes me dieron son iguales. Sí. Nomás Expresadas en diferente unidad, ¿no? representadas, más bien expresadas en diferente unidad. Una en metros, que es mayor que el centímetro, y otra en centímetros, que es menor que el metro. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vean cómo también estamos nosotros utilizando maneras diferentes de expresar cantidades dependiendo de las unidades que estemos utilizando. Y ahí estamos nosotros practicando cantidades, conversiones, cantidades multiplicadas por 10, por 100, por 1000, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo sé, es de suponerse que hicieron 35 por 7 son 245 centímetros. Ah, pero si yo lo convierto a metros, ahí divido, fíjense, ya estoy dividiendo entre 100. Sí. Entonces, vean cómo todo se involucra. Entonces, quiere decir que los dos resultados son correctos. Sí. Perfecto. Sí, entonces, el marco de la ventana mide 245 centímetros o 2.45 metros. ¿Sí? Así como me lo expresaron. Sí. Sí, maestro. Muy bien. 3. Obtengan el perímetro, ahora dice, de los polígonos que vienen enseguida, o sea, estos polígonos regulares. ¿Ustedes tienen la idea de por qué polígonos regulares? Porque los lados Los lados no son iguales. Son iguales. Porque todos sus lados son Son iguales. iguales. Todos sus lados son iguales. ¿De acuerdo? Si no tuvieran sus lados iguales, pues entonces serían irregulares. Irregulares. Serían figuras serían polígonos irregulares y las medidas serían muy diferentes para cada lado. Ok. Entonces aquí tenemos nosotros pues una figura que tiene como 9 o 10 lados. 9. tiene 9. 9 9. lados. La otra creo que tiene 8. Sí, ¿verdad? 7. 7, 7. La tercera azul como moradita tiene 6, 6. Y la Y 5. última 5. 5. Entonces tenemos un eneágono. Ah, Un eneágono. eneágono. Yo Un le había puesto un hexágono. acá teníamos el nombre más adelante. No sé si ustedes lo vieron. Sí, Yo me lo quedé tenemos con en la la duda. página Sí. 75. Ándele, en la página 75 dice glosario, eneágono, polígono de 9 lados iguales. Ah, ya. ¿Sí? Ah, Bueno. yo tenía duda porque no llegué hasta allá. No hay problema. Eneágono, 9 lados. Heptágono, ya lo habíamos visto, 7 lados. Hexágono, 6 lados. Pentágono, 5 lados. Ok. Son palabras que pues, se usaron de raíz, pues no sé, griega, ¿verdad? Y que de ahí, de esa manera, se dieron los nombres. Para usar una sola palabra, pues, porque si no tendríamos que decir polígono de 7 lados, un polígono de 9 lados. Y así sería es más fácil. Entonces, el eneágono dice que por lado mide 2.5 centímetros. Hay que calcular el perímetro. 22.5. 2.5. Ok. Y así, fíjense cómo en cada uno de los lados, perdón, en cada uno de los polígonos, es la misma medida de sus lados. Es la misma medida. Nada más con de diferente tamaño ese polígono. O diferente número de lados. ¿Verdad? Diferente número de lados. Entonces, Por consecuencia, el perímetro va a ser diferente. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos dio el perímetro primero? ¿Dice 21 o 22? 22.5. 22.5 centímetros. Sí que siguen siendo centímetros, ¿verdad?
Sí, Sí, En el heptágono de 2.5 centímetros por lado, ¿cuánto vendría siendo? 17.5. 17.5. Ok, 17.5 centímetros. No llevan ningún exponente, No. porque el número 1 no se escribe, el exponente 1 no se escribe, porque acuérdense que esas unidades de medida, aunque no tengan exponente, de manera natural es el 1. Es su exponente 1. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque es una medida, la de longitud nada más. Porque es una sola dimensión, Una ¿verdad? sola dimensión. Que es la longitud. Ok. ¿Cuánto nos dará entonces de perímetro en el hexágono? 15 15. centímetros. 15 centímetros. 15.0 o 15 centímetros. Y en el pentágono, 12.5. 12.5. 12.5. 12.5 centímetros. Ok. Y luego ya viene un glosario ahí a la derecha, dice, polígono regular, polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Ok. No sé si ustedes, en algún momento cuando iniciamos a trabajar con los polígonos, nos enseñaron a trazarlos. ¿Recuerdan ustedes algún procedimiento que utilizaron para trazar los polígonos regulares? Yo nunca los tracé, nunca Nunca se los me trazó. no. Ujú. El Tiene hexágono, un maestra, círculo, ¿no? con un círculo y luego Ajá. sacar sus Sus lados. Ajá. Medir los ángulos. Bueno, Ajá. Ok, entonces, utilizando la medición de los ángulos, les pregunto esto porque en el glosario nos dice, son lados iguales y sus ángulos interiores también son entre sí Ajá. semejantes. Entonces, por lo tanto, si yo quiero trazar un polígono de 6 lados, pues lo voy a hacer inscrito en un círculo, Círculo. ¿verdad? Y ya al final borro yo los arquitos que queden y me va a salir mi ángulo, mi polígono. Polígono. Ujú. Entonces, ¿cuál es la operación o cómo o cuál sería el procedimiento para yo poder saber trazar un polígono de X lados? Bueno, como yo sé que la circunferencia tiene Sí. 360 grados, divido únicamente entre el número de lados que quiera trazar el polígono. Entonces, si yo quiero trazar un polígono de 5 lados, entonces divido 360 grados entre 5 y me viene tocando como de 72 grados. Sí. Entonces, yo voy a ir moviendo mi transportador considerando el mismo punto central. Van a ser ángulos adyacentes. Sí, ¿Sí? del punto central del círculo Ujú, podemos trazar una línea ujú. y para que sea nuestra base, Ándele, para medir los 72 demás. grados. Ajá, los Y demás. ya se va girando nuestro transportador hasta Ajá. completar los 5 Marcamos ángulos. 72 y trazamos una línea de ese 72 hasta el centro. Y ahí va a formar Un ángulo. un cruce entre la circunferencia y esa línea. Ujú. Y entonces luego esa línea nos sirve de base para el siguiente El siguiente ángulo. ángulo y así. Ajá. Y luego al último ya nada más unimos los puntos donde se cruzan cada una de esas líneas que trazamos para formar nuestros ángulos con la circunferencia. Sí, con ayuda de los puntos que se juntan, Ajá, ahí los puntos trazamos que se los juntan. donde Ajá. cruza, donde ustedes van a cortar con el lado ese que van a trazarle el ángulo. En el punto que se corta la circunferencia con esa línea, van uniendo los puntos, ¿ah? Y se va Esos van a dando ser la los figura. lados Ándele, en este caso del pentágono, ¿no? del Si pentágono. dividimos. Ujú. Y luego también el de 6, pues dividiríamos 360 entre 6, nos Entre tocaría, 6, ¿sí? de a 60 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que el número de lados que nosotros queramos, que después se va a confundir, o más bien, se va a unir a la misma circunferencia. Por eso también se dice, dentro de las definiciones del círculo, que es un polígono con infinidad de lados. Sí. Entonces, porque ya ha llegado su momento, el
el ángulo que se va, o el lado que se va a usar para el círculo, por decirlo así, pues entonces se va a unir a la circunferencia y ya no vamos a verlos, ¿verdad? Bien. Ok, dice, ya en la letra A del ejercicio 2 nos dice, describan en su cuaderno cómo obtuvieron el perímetro de cada polígono regular. O ustedes aquí mismo en ese espacio pequeñito. Yo Sí, hice ahí esto. lo puse. Yo Pues, ¿qué puse hice? multiplicar la medida de un lado por el número total de lados de la figura. Correcto. O del polígono, ¿verdad? O del polígono. En este caso porque estamos hablando de polígonos regulares. ¿Sí? Bien. O del polígono. Ajá. Ok, entonces la letra B dice propongan y escriban una manera general de expresar el perímetro de cualquier polígono. Bueno, si nosotros, por ejemplo, queremos escribirla, pues creo que más adelante nos dan en la página 74 ya aventajándole. En la página 74, en la parte Sí, abajo. rosita o este color salmoncito, ahí nos dice, el perímetro de un polígono regular con n número de lados es igual a la suma de la medida de todos sus lados, lo que equivale al producto, fíjense bien, ahí está utilizando la palabra producto, del número de lados por la medida de cada lado. Y se expresa de la siguiente manera, P igual a L más L más L más, y todo lo que pudiera existir, más L. Esos puntos suspensivos nos dicen la cantidad de lados que tenga el polígono o que vaya a tener. Por lo tanto, puede ser N, que viene siendo la N representando el número de A la lados, medida. al número de lados, por L o por lo que mida ese lado. Y es igual a N por L. La letra N representa el número de lados que tenga el polígono. 5, 6, 7, 8, 10, no sé. Y la L, la medida. ¿Sí? La medida. El lado. Aquí está bajito, dice, donde N es el número de lados y L es la medida de la longitud de cada lado del polígono regular. Hasta ahí, porque ya lo otro es otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Sale? Hasta ahí. Eso es lo que corresponde al polígono regular en cuanto a la manera del perímetro. Y esto vendría siendo la respuesta de la letra B. En este caso de la página anterior, que es la página 73. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con relación a esta cuestión, a este trabajo? ¿No? Ok. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Las demás? Sí. ¿No hay problema? Sí, maestro. Ok. Uno. Vamos al ejercicio o a la práctica 3. Dice, formen un equipo, consideren los siguientes círculos y hagan lo que se les pide. Ahí nos piden que agarremos un trozo de hilo, de listón, de estambre, para colocarlo en el contorno de la circunferencia o en el contorno del círculo o en el contorno de la línea que delimita el círculo, que viene siendo la circunferencia o su perímetro, por decirlo así. ¿Sí? Y se hace hasta cerrarlo. Entonces, si lo hicieron, pues que a todo dar. Entonces, y luego ya que tengamos el hilito, lo extendemos y pasamos a utilizar nuestra escuadra o nuestra regla graduada para medir esa longitud, la longitud del hilo. Dice, luego midan con una regla, estoy en la página 74, luego y se midan con una regla la longitud que alcanzó el trozo de material, tal como se puede ver en la imagen. Del lado izquierdo, el hilo color rojo, acomodado en la circunferencia o en el contorno del círculo, y luego colocado ese cordón sobre la regla para medirlo. Aquí dice que el cordón que utilizaron, el tramo, el trozo, midió 6 centímetros. Luego dice, completar la tabla con las medidas de cada circunferencia y su relación con el diámetro. Entonces, no sé si lo hayan hecho.
Sí, ¿Sí? ¿Lo hicieron? a ver. A ver. Sí, yo puse. Sí, Por- ¿quién está hablando? Alba. Sí, Alba. son las medidas de las circunferencias que están en la página 73. Sí. Entonces, el inciso A dice que Círculo mide A. de diámetro, ajá, un Círculo centímetro. A. Ujú. Círculo A de 1 centímetro, y entonces en el perímetro sería 3.14 centímetros. En el Y la perímetro. razón entre perímetro y ¿Cuánto? diámetro. A ver, permíteme, ¿cuánto le midió el cordoncito? Ahí en el perímetro es lo que va a colocar de la medida de su cordoncito. Ajá, ¿Cuánto le midió su cordoncito? como 3.1415. 3.2. 3.2. Tomando en consideración la medida en la regla. 3.1 pues. Ok, 3.1, 3.2. Ok. Ajá. Luego, en el 2, ¿cuánto midió en el círculo 2? ¿Cuánto midió el cordoncito utilizado? 6 centímetros. 6 punto, un poquito. 6 punto y un poquito. 6.2, 6.1, 6. Ok, ya está. 6.2. Ok. Ahora en el círculo 3, que mide de diámetro 3 centímetros, ¿cuánto midió? ¿Unos 9? 9.4. 9.4. Ok. 9.4. Luego, y en el más grande, que es el círculo 4, o letra D, 18.8. letra D, el diámetro 6, y dicen que pues está más grande, a lo mejor le dio, no sé, 17.9, 18.2, 18. 18.8. Ah, bueno. Ok. Ahora dice, los demás compañeros, si gustan, anoten el primero y vamos a hacer, aquí nada más es tratar de entender la razón que existe entre diámetro y el perímetro. ¿Sí? Ok. Dice que la razón es perímetro entre diámetro o perímetro dividido por el diámetro. Entonces, lo que nos haya dado en el perímetro o lo de alrededor, lo vamos a dividir entre 1. Entonces, si me dio 3.1, No, pues entonces me da 3.1. La razón es 3.1. Ok. Ahora, si en el otro me dio 6.3, por decirlo, 6.4, 6.6, entonces la razón es 6.6 o 6.1 entre 2. Y me da más o menos como 3.1. 3.1, ¿verdad? 3 así aproximadamente. Ok. Aquí el propósito de la actividad es que nosotros entendamos que esa razón es uno de los elementos que nosotros generalmente utilizamos de manera mecánica para calcular perímetros, para calcular áreas o para comprobar la razón existente entre diámetro y circunferencia. Y esa letra que aparece muy conocida, así como dos rayitas cayéndose y una como rayita encima como la ñ, por decirlo así, y que en matemáticas o en geometría en este caso le llamamos pi. ¿Sí? Esa es el propósito de la actividad para poder nosotros tener los tres elementos que son perímetro o circunferencia, diámetro y el pi, el valor del pi. Obviamente O sea, maestro, sí. el valor del pi es más o menos, a ver, yo le entendí que haga de cuenta que el perímetro es como 3 veces más grande que el diámetro. Es la razón. Es la razón existente. Puede ser que sí se entienda de esa manera. Que el diámetro cabe 3 veces, por decirlo así. Ajá, en la circunferencia. En la circunferencia. Y siempre va a ser así. Por lo tanto, esa razón, para que nosotros la tuviéramos muy presente y que sirviera para diferentes procesos y cálculos en geometría
relacionados con el círculo le llamaron pi. Para que todos lo conocieran igual. De esa manera. Es una letra del alfabeto griego, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, en fin, qué sé yo, delta, todo eso. Y el pi, es la letra P, pi. Entonces, ahí, por eso lo tomaron de esa manera, se nos da a conocer que es esa proporción, circunferencia entre diámetro, que es la razón, y también entendiéndolo de manera contraria, vamos a decir que es que el diámetro cabe 3 veces en la circunferencia, y a esa relación entre circunferencia y diámetro le vamos a llamar pi, aunque realmente el valor del pi es infinito. 3.14, y le sigue y le sigue y le sigue. Pero más o menos, aproximadamente, es que representa la tercera parte. Sí, y si ustedes se fijan, antes decíamos, ¿cuánto vale el pi? 3.1416, ¿se acuerdan? Sí. Y actualmente no, actualmente ya nada más es 3.14. ¿Por qué? Bueno, pues para cuestiones prácticas, simple y sencillamente, ¿verdad? 3.14 es el valor ya así, ya bien definido, por decirlo así, en el pi, para el manejo de los números, ¿sí? Okay. No irnos tan lejos con decimales, porque hasta eso estamos manejando aquí, números decimales, ¿sí? Las razones entre los números, que la relación de manera fraccionaria entre los números, ¿sí? Aunque sabemos nosotros que existen medios, quintos, tercios, cuartos y todo eso, pero ya representados de manera numérica con punto decimal, pues ya tenemos unas razones o proporciones en este caso, ¿sí? Bien, entonces, esa es el propósito de esta actividad. Bien, dice, ¿cuántas veces, dice la letra C, cuántas veces aproximadamente cabe la medida del diámetro en la medida del perímetro de cada círculo? Pues 3 veces, ¿verdad? Son las veces nada más, pues 3 veces. No nos preguntan por ninguna parte decimal. 3 veces. No, 3. Nada más. Dice, con apoyo de nosotros, de todos nosotros, revisemos en grupo las respuestas que obtuvieron. Pongan especial atención a su respuesta del inciso C de la actividad 3. Luego comenten la siguiente información. Después de lo que leímos de los polígonos regulares, viene lo que acabamos de comentar. Dice, el número de veces que cabe, estoy casi al centro de la información. El número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia de un círculo es constante. Es una constante y se llama pi. Ya está su símbolo. Su valor es aproximadamente 3.14. Por lo tanto, la relación entre la longitud del diámetro y la longitud del perímetro es directamente proporcional. O sea, es 3. En las veces, 3 veces, es proporcional. No va a variar. ¿Sí? Luego dice, el perímetro de un círculo se obtiene mediante la expresión P igual a pi por D. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo dado el diámetro y yo ya sé que el pi es 3.14, entonces si ustedes dicen, a ver, entonces el círculo de la letra C en la página 73 que mide 3 centímetros de diámetro, ¿cuánto medirá de circunferencia? Ah, pues multiplico 3.14 por 3. 942. Vean, entonces, ustedes no anduvieron tan erradas en el sentido de la diferencia entre los números que ustedes calcularon al medir con el hilo. Era 9. ¿Verdad? Era 9, es 9. 9.4. Y si nosotros queremos encontrar el perímetro del círculo con la letra D y sabemos que el diámetro mide 6 centímetros y también conocemos el valor de la constante pi que es 3.14, bueno, pues 3.14 por 6, ahí está. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no tiene, bueno, ya actualmente a lo mejor no tiene tanta complicación porque lo estamos reflexionando de una manera más específica.
porque muy probablemente cuando nosotros vimos este trabajo o vimos este tema en la secundaria o en la prepa o en donde nos haya tocado, y si tenían un maestro como el maestro Benito que llegaba y ponía los ejercicios y daba las respuestas y ustedes a ver encuentren el resultado o decía, tienen que llegar a esta, pues no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo iban a aprender? Pues no, se trata de ir viendo cada aspecto para que quede lo mejor entendido. Entonces, por eso aquí ya ustedes se comprendió de dónde sale el valor del pi. Aunque no dudo que más de alguna de ustedes lo supiera ya, ¿verdad? Pero vemos cómo están las relaciones en cuanto a esas dimensiones de diámetro, circunferencia. ¿Sí? Y que si yo tengo esta fórmula o este procedimiento de pi igual a pi por diámetro, bueno, haciendo los despejes correspondientes, pues entonces yo puedo calcular el valor del pi, que ya lo hicimos, puedo calcular, encontrar la medida del diámetro y puedo encontrar la medida de la circunferencia. Haciendo los despejes correspondientes, hablando de manera algebraica. ¿Sí? Claro que ya lo de despejes de fórmulas, esa es otra historia también, ¿verdad? Ya sería en otro momento. ¿Sí? Pero sí se puede calcular cualquiera de esos elementos, conociendo ya nuestros procedimientos. Bien. Vamos a la página 75. Si voy muy rápido me dicen, para detenerme. O vamos bien o nos regresamos. Vamos bien, profe. Nos queda ya la última página para en la próxima sesión darle jaque mate al material que ya les envié. ¿Sale? Bien. Y ya nos explican aquí que lo último, el perímetro el perímetro es igual al producto de la medida del diámetro por pi, donde D es el diámetro del círculo y pi es igual a 3.14. ¿Sí? Maestro, ¿podría ir la hoja a la 74 así en la pantalla? Porque mi copia ya salió muy pálida y no leo bien. Necesito cambiar. 74 es la que, donde está la fórmula. Sí. Donde está la fórmula al final. Sí. Pero vamos a ver la 75, ¿no? Es la que está ahorita en la pantalla. Es la que está ahorita en su pantalla. Ah, pero dice que se ve un poco borrosona. Pues le vamos a pedir a los compañeros, esta es la 74. Sí. La 75 es la que viene y le vamos a pedir a los compañeros que nos aumente un poquito Sí, está bien. Para que la alcanzamos a distinguir. Ok. Gracias. Viene el ejercicio o la actividad 5. Contesta en tu cuaderno las preguntas. Dice, un jardín tiene forma y medida de sus lados como se muestra en la imagen de la izquierda. ¿Cuánto mide su perímetro? Primero, ¿cuántos lados tiene el polígono? 10. 10 y mide 25 metros. ¿Serían 25 metros? Sí. Sí, porque son 2.5 por 10 da 25 metros. Ah, ok, 25 metros. Lineales, ¿ah? Lineales, claro. Lineales, ok. M a la 1. ¿Los demás están de acuerdo? 2.5 por 10. Sí. Correcto. B. Mauro o X persona trazó un polígono de 20 lados que se llama icoságono con apoyo de GeoGebra. La medida de cada lado es 2.5 centímetros nuevamente. ¿Cuánto mide su perímetro? 50 centímetros. ¿50? Sí. Sí. Metros. Dice centímetros. ¿Sí? Sí, porque son 2.5 centímetros. 2.5 centímetros por lado. Por 20, ¿verdad? Ok. Luego. Antes, GeoGebra es una... no sé si ustedes ya hayan intentado entrar en Google
Anoten la palabra GeoGebra, y les aparece es como una especie de apoyo. Es un sistema, una plataforma de apoyo en donde les ayuda a elaborar figuras, ¿sí? Elaborar figuras geométricas planas. Maestro, ¿y se puede descargar también en los celulares? Lo de GeoGebra, la verdad no sé si sea posible, porque desconozco el peso de esa aplicación. lo desconozco. Yo ayer yo vi en Google la aplicación y está muy interesante. Interesantísima. Sí. Muy bien. Dice, ¿cuánto mide el perímetro de un eneágono, un tridecágono y un triacontágono si la medida del lado es igual, 2.5 centímetros? En el caso del de 9 lados, 22.5. En el caso del tridecágono, que son 13 lados, 32.5. Y en el caso del de 30 lados, 75. Ok, muy bien. La mala noticia es que se nos acabó el tiempo. Es la mala noticia. Pero concluimos, ustedes en la próxima semana checamos lo último y empezamos a trabajar con el perímetros y áreas 2. ¿Sale? Por favor. Los felicito por esa buena disposición para el trabajo y espero que la próxima alcancemos a concluir con lo que tenemos. A ver si nos dan chance ahí en el programa para que sea 1 hora 15 minutos, dependiendo del tiempo que tengamos. Pues muchísimas gracias. Me faltaron nada más aquí tomar asistencia, ponerle asistencia a Felicitas. ¿Se encuentra Felicitas con nosotros? Y también a Sabina Eloísa. No, pero sí contesté, maestro. ¿Sabina Eloísa? Sí contesté. Perdón. 5. Ok, muy bien. Maestro, ahí contestaron en el chat que con solo haber enviado el registro ya quedamos anotados. Muy bien, pues ya lo enseguida. Ahí en el chat contestaron. Correcto, Yo creo gracias, que contestaron Alba. de allá de donde. Sí, de ahí del curso, sí, los muchachos. Pues le agradezco muchísimo, que tengan feliz fin de semana y la próxima checamos el material que resta. ¿Sale? Muchas gracias, maestro. Que tengan chance en esta semana de revisarlo bien, imprimirlo y empezar a contestar si tienen la posibilidad, que no es nada complicado, ¿eh? No, está muy fácil. Está bien, muy práctico. Muy práctico, sí. ¿Sí? Ándale, pues. Que estén Gracias. bien, que descansen. Gracias, Cuídense. maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Igualmente.